Bien, traten de ver todo este trabajo que vamos a hacer, que ya estamos empezando en la segunda parte, es un trabajo grupal, ¿no? O sea, traten de trabajar lo mejor que puedan en forma grupal, eh, porque si no, es como que en algún momento salta esto de la no el no concuerdo de las cosas que se van poniendo, se van haciendo, porque una hace una cosa, otra hace otra, y bueno, llega un momento que se va notando esto y empieza a haber conflictos. Entonces, por eso estaría bueno que lo vayan haciendo juntos, ¿sí? O por lo menos, bueno, que en la medida que se pueda, lo mejor posible. No se larguen al proyecto sin haberlo visto previamente, sin haber visto cómo funciona, porque el proyecto tiene algo que es criticable, por decirlo de alguna forma, es que no vuelve para atrás, digo yo, ¿no? O sea, cuando uno lo organiza de una determinada forma, después no se puede, digamos, volver para atrás para organizar algún seteo en particular. Entonces la única solución es volverlo a hacer, o sea, abrir un programa nuevo, ¿no? Entonces por eso, antes de cargar sobre el programa que ustedes están haciendo, estén seguros de que el procedimiento lo conocen, ¿sí? Que ya lo ensayaron por lo menos, que ya lo miraron, ¿sí? Y entonces, bueno, a partir de ahí empiecen a trabajarlo. ¿Está bien? También hay algunos conceptos iniciales de formateo de lo que es el programa que también está bueno que lo vean previamente, ¿no? O sea, antes de cargarlo hay que hacerle un formateo para que el resultado sea el resultado que esperamos. Y otra cosa es que nosotros vamos a desarrollar el uso del project más allá de lo que podría ser llegar a determinar la programación y el camino crítico. Es decir, el project es un programa muy amplio que tiene muchísimas virtudes, por decirlo de alguna forma, y que nosotros vamos a aplicarle alguna de ellas. O sea, por ejemplo, una de las cosas que vamos a hacer es cargar recursos. Los recursos pueden ser mano de obra o pueden ser materiales, equipos, ¿no? Entonces, lo vamos a ir llevando. Primero vamos a hacer una explicación básica, pero después lo vamos a ir llevando a que en una segunda instancia nosotros le podremos cargar los costos, por ejemplo. Y a partir de ahí, bueno, el proyecto brinda una cantidad enorme de informaciones. De hecho, toda la parte que yo hoy no la voy a explicar, pero les dejo para que lo hagan ustedes, hay toda una parte de informes, que obviamente los informes se pueden hacer una vez que estén cargados los datos necesarios para hacer ese informe, ¿no? Pero hay una multiplicidad de opciones para generar informes y gráficos, y ahí hay una conexión que tiene con el Excel, ¿no? O sea, conecta toda la parte gráfica, digamos, como se hace en el Excel o desde el Excel, y lo pasa a informes gráficos que también pueden tener. Es interesante toda esa parte de salida de datos, ¿no? O sea, porque el Project es un programa que es muy específico, ¿no? O sea, si nosotros, o sea, para poderlo entender, evidentemente tiene que ser una persona idónea, un profesional que conoce lo que está hablando, pero lo que tiene bueno es que después tiene un montón de informes que se pueden bajar a un idioma coloquial frente a un comitente o frente a un director de empresa que no tiene por qué conocer el programa, con los resultados. O sea que
está bueno que nosotros manejemos el proyecto y después, cuando queremos compartir esos resultados con alguien que no es un profesional directamente como nosotros, podemos bajar esa información en un formato que es un formato que es entendible para cualquier persona. Y ahí baja toda la información, o sea, los informes son múltiples y además siempre el proyecto tiene la opción de generar uno nuevo, ¿no? de formar un informe nuevo en la medida que ustedes lo quieran armar. Es decir, ustedes pueden llegar a darle un formato usando las herramientas que tiene, pero con lo que ustedes quieren informar. O sea, están los informes que están preestablecidos y después existe siempre la posibilidad de darle el formato que ustedes quieran. Entonces, como salida es muy interesante, ¿no? Porque permite bajar información a un gerente de producción, a un comitente, ¿sí? Sin necesidad de que sepa cómo manejar el proyecto, porque uno no le muestra un GAN, o sea, le muestra un resultado. Entonces, eso les dejo para que lo vean ustedes, que lo miren un cachito, pero si ustedes manejan el Excel van a ver que es bastante fácil. Y también otra de las cosas que tienen las nuevas versiones del project son los formatos de impresión, ¿no? Que antes la impresión también era bastante complicada y ahora hay un formato de PDF que se puede llegar a bajar en PDF y eso también agiliza el tema que no es necesario tener el programa para abrir un resultado, por ejemplo, ¿no? O sea, uno puede bajar un formato de algo en PDF y luego transmitirlo a través de un mail o hacer una impresión. Entonces, eso también está bueno porque lo saca de contexto de la necesidad de tener el programa en sí, porque no es un programa que lo tengan todos, la verdad. O sea, es un programa específico, ¿no? Entonces, a veces uno, si manda, por ejemplo, un proyecto en project, si no tiene project no lo puede abrir. Entonces, por eso también estos formatos de salida son interesantes usarlos un poco como para ver de qué forma yo puedo salir con la información sin necesidad de salir con el programa en sí. ¿Está bien? Y otra cuestión también es que cuando uno hace un programa, o sea, yo para mí es como antiguo, pero sería que antiguamente uno luego lo ploteaba, ¿no? Bueno, la realidad es que el ploteo puede ser para mostrar una primera situación, pero ya más o menos hemos hablado que cuando empieza la obra y empiezan los controles, generalmente empieza a cambiar, o sea, realmente no existe la posibilidad que el proyecto inicial o el programa que yo inicial se conserve a lo largo de toda la obra. En verdad no. En verdad yo diría que hasta cuando se hace el primer control ya empieza a haber cambios. Entonces, realmente hacer un ploteo de algo que va a servir poco, tampoco tiene mucho sentido. Se puede pensar en mostrarlo y demás, pero bueno. Entonces también lo que se hace, el proyecto tiene varias alternativas de sintetizar la información y entonces hacerlo en un formato A4 para una síntesis de lo que realmente se quiera ver en el momento. Y porque en los controles lo que va a ocurrir es que se van a ir produciendo las reprogramaciones que van a ir sucediendo a medida que se vayan atrasando las tareas, cosa que va a ocurrir. O sea, va a ocurrir porque esto es una herramienta que me permite buscarle la solución a un problema que existe. O sea, cuando empieza la obra siempre va a haber atrasos por distintas razones. Uno trata que no, pero bueno, ocurren, ¿no? Entonces, estas cuestiones hacen que permanentemente uno esté como reprogramando ese programa inicial. De hecho, el project trae una herramienta que es lo que se llama el diagrama base, digamos, que hace una especie de que congela el programa inicial, ¿sí? Y lo va mostrando a medida que se va produciendo los corrimientos
del programa real, es decir, hay un programa original que queda como congelado en la vista, en la impresión, en el gráfico, y después se ve cómo se van corriendo o cómo se fueron corriendo las tareas. Eso también está bastante bueno porque me permite ver desde dónde partí y a dónde voy a llegar finalmente. Entonces, es muy importante también esta herramienta que el Project trae. Y también es importante que nosotros veamos, porque esta situación de reprogramación, casi como le diría, permanente, va dando la idea, bueno, a ver, qué fue lo que yo en su momento pensé o programé y qué es lo que está ocurriendo y cómo se están produciendo las desviaciones. Y esas desviaciones van a tener desviaciones de todo tipo, no solo de las ejecuciones de la tarea, sino también desviaciones de los recursos que yo haya cargado, ¿no? O sea, ya tanto sea mano de obra, materiales, en fin, van a ir corriéndose todo en la misma medida que se va desajustando, por decirlo de una forma, el programa inicial. Y todo eso también se puede ver en el proyecto y como herramienta es muy interesante poderla usar. Así que bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible para mostrarles a ustedes por lo menos los rasgos principales que tiene este programa y bueno, y utilizar lo mejor que podamos. Bueno, voy a ir compartiendo una pantalla. Entonces, cuando ustedes abren el programa Project, tienen esto. Es lo primero que se ve. Entonces acá ustedes lo que tienen que hacer, proyecto en blanco. Cuando viene este proyecto en blanco, aparece siempre, la primera hoja es de un lado una grilla, digamos, y de este otro lado una tabla, y de este otro lado va a ir apareciendo a medida que se cargue el diagrama de Gantt. O sea, voy a ir viendo las tareas, las dependencias. De este lado yo tengo datos de las tareas y de este otro voy a tener datos del calendario, porque ahora nosotros lo que establecimos hasta ahora es el tiempo que dura la tarea, pero lo que no sabemos es en qué momento del tiempo ocurre esa tarea. Entonces acá lo que nos va a permitir el proyecto es ponerlo en un calendario real. O sea, que no solo que va a aparecer la tarea, sino que además va a aparecer en qué momento se tiene que cumplir esa tarea en el total de tiempo que dura la hora. Entonces, antes de empezar a cargar nada, lo que hay que hacer es ir a Archivo, Opciones. Acá, digamos, es el formato, ¿no? El formato que tiene el programa. Como nosotros lo vamos a usar un poco más el uso habitual, entonces tenemos que hacerle algunos ajustes antes de empezarlo. Algunas cosas están por default y no hay ningún problema, y otras las tendríamos que cambiar. Por ejemplo, acá donde dice los pesos deberían estar en argentinos, por ejemplo, la moneda, ¿sí? Después, por ejemplo, en programación hay un dato importante. Acá me dice cómo va a ser el calendario, qué calendario voy a usar. Y acá, nosotros donde dice horas por día, tenemos que poner 10. ¿Por qué tenemos que poner 10? Porque nosotros dijimos que íbamos a trabajar 10 horas por día. ¿Se acuerdan? Esa era nuestra consigna. Entonces acá esto tiene que estar en 10. Después acá, en donde dice mostrar las unidades de asignación como, esto se está refiriendo a cómo se asignan, cuál es la unidad que se asignan los recursos. Entonces hay dos posibilidades, o que lo asigne en valores decimales o que lo asigne en porcentajes. Nosotros vamos a aceptarlo en valores decimales. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con mano de obra, por ejemplo, y ahí en la mano de obra, bueno, son personas,
¿verdad? Serán oficiales, ayudantes, y vamos a darle cantidades. Serán 1, serán 2, serán 5, ¿sí? También vamos a trabajar con materiales que también van a tener asignación, una bolsa, ¿sí? 1 metro cúbico de arena, entonces también esto va a tener que ver con unidades decimales. El porcentaje se usa cuando el recurso se asigna una parte a una tarea y otra parte a otra, ya sea mano de equipos, por ejemplo, digo, bueno, el 50% lo asigno en esta tarea y el otro 50% del tiempo lo asigno en otra. Para eso sería. En nuestro caso vamos a usar valores decimales. Después, por ejemplo, acá, esto se puede cargar desde acá o no, pero sería bueno ya que lo carguen, dice que las tareas se pueden programar en forma manual o en forma automática. Bueno, asignen en forma automática. Y acá, donde habla del tipo de tareas predeterminadas, vamos a decir acá también, para evitar otros conflictos que se pueden tener, es que lo vamos a trabajar en duración fija. Estas son algunas cuestiones que serían necesarias ponerlas a priori. Hay otras más, pero eso lo vamos a dejar para más adelante, porque no las vamos a usar ahora específicamente. Pero eso sí sería bueno que ya lo pongamos. Entonces, cuando hacemos eso, tenemos que poner aceptar. Una vez que entramos y antes de cargar las tareas, también lo que nosotros tenemos que ver es cuál sería, bueno, acá nosotros tenemos tareas, diagramas de GAN. Voy a cerrar esto. Tenemos recursos, proyectos. Y acá, por ejemplo, tenemos en esta pestaña donde dice proyectos, tenemos información del proyecto. Aquí dice, bueno, ¿cuál va a ser la fecha de comienzo de este proyecto? Siempre el proyecto por default da la fecha de hoy como inicio, ¿sí? Pero en verdad yo puedo poner la fecha que quiera. Yo acá tengo un calendario, puedo poner el inicio que yo desee, o que, bueno, no que desee, sino el inicio que se supone que voy a pensar en la obra. Y es más, si yo, por ejemplo, hubiera hecho un proyecto a una fecha determinada y por alguna razón esa fecha cambió, porque la obra no empezó en la fecha que estaba prevista, entonces podría también cambiarle la fecha. Ya a un proyecto determinado, que ya lo hice, podría venir acá y cambiarle la fecha de inicio y entonces se correría todo a la fecha nueva, por ejemplo. Una vez que se inicia el proyecto, y con esa programación automática que nosotros le pusimos, el proyecto va dando la fecha de fin. O sea que cuando yo ya tengo todo el proyecto cargado, automático, como es todo automático, o sea, a medida que lo cargo se va programando, entonces automáticamente tengo la fecha de fin. Entonces, estas comparaciones entre la fecha de inicio y la fecha de fin me va a dar a mí el resultado del plazo de obra. O sea que mirando esto, yo puedo saber si estoy o no estoy en plazo. Obviamente que esto también se puede ver de otra manera, pero esta es la forma más sencilla, digamos, ¿no? O sea, yo tengo la fecha de inicio y la fecha de fin, con lo cual sé la duración total del proyecto y si estoy o no estoy en el plazo, digamos. Luego esto que dice acá, programar a partir de, o sea, por default también viene fecha de comienzo de proyecto. Esto tiene dos opciones, una que es fecha de comienzo y fecha de finalización. Bueno, esto traducido quiere decir o programo a fechas tempranas o programo a fechas tardías. Nosotros, como ya establecimos, dijimos montones de veces que nos conviene siempre programar a fechas tempranas para hacer uso del margen que tenemos, entonces siempre vamos a salir con la fecha que viene por default, o sea, fecha de comienzo del proyecto. ¿Sí? Después hay otros datos, que después vamos a volver sobre estos datos, pero
acá donde dice calendario, debe decir el calendario que se utilizó para el programa. Ese es un chequeo que después lo vamos a ver. ¿Está bien? Después la fecha actual, bueno, y otros elementos que tiene esto, que lo vamos a usar más adelante, ahora no, pero bueno, de esta pestaña lo que necesitamos saber es esto. Supongamos que nosotros le digamos que sí, que esta sea la fecha del proyecto, la fecha de hoy sea el comienzo. ¿Sí? Bien, luego entonces voy a ir a organizar el calendario. ¿Y por qué voy a organizar el calendario? Porque justamente el project lo que hace es calendarizar la obra, ¿sí? A una situación, digamos, real. Entonces, para eso yo tengo que establecer cuál es el horario de trabajo, porque en realidad el horario de trabajo yo lo voy a usar para otra cuestión, pero en principio, por lo menos, tendría que establecer cuáles son los días laborables y cuáles no de esta obra que voy a hacer. Y eso da como resultado la opción de decir, bueno, nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, de lunes a viernes, o vamos a trabajar de lunes a sábados. Entonces, si ustedes ven en este calendario, lo blanco son los días laborables, o sea que por default, si ustedes lo dejaran así, el calendario marcaría un trabajo de lunes a viernes, ¿sí? Sin trabajar sábados y domingos. Este calendario se puede, por supuesto, modificar, se puede crear otro, si quiero. Yo voy a usar este, que lo voy a llamar estándar calendario del proyecto, pero si no podría crear un calendario nuevo, que podría crear un calendario para cada obra o un calendario para todas las obras que la empresa tiene, ¿no? O sea, yo puedo, hay una especie de matriz que también se utiliza en donde ciertas cuestiones pueden llegar a quedar establecidas para todas las obras, ¿no? O sea, si todas las obras trabajan de la misma forma, yo puedo crear un calendario y usarlo para todas las obras dentro de esa macro que tiene el programa, y cuando toco calendario ya me sale. Bueno, nosotros de acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver aquí donde dice semanas laborables, predeterminado, está tomando el predeterminado, yo ahí lo voy a cambiar. Le voy a decir que voy a trabajar de lunes a viernes, pero con el horario que habíamos dicho. Entonces, le voy a decir que es de 8 a 12 y le voy a decir que es de 13 a 19. En verdad, acá, si es de 8 a 12, de 8 a 1, no interesa mucho. Lo que interesa es la cantidad total de horas que se trabajan, ¿sí? Pero nosotros sabemos que en las obras siempre se trabaja hasta las 12. Yo no sé si esto lo comenté cuando dimos mano de obra, pero siempre hay una hora que es de 12 a 13 que los obreros utilizan para comer o descansar, que en verdad dentro del salario no se paga. No sé si lo dije en su momento, pero siempre el que está en obra sabe, y el que no está lo aprende. Siempre las obras en general se corta a las 12, se empieza de vuelta a las 13, y esa hora, que es una hora de descanso, de comida, no se paga. ¿Está bien? Entonces yo voy a decir que este es mi horario de trabajo y este es... Entonces ya fíjense que me cambió acá el horario que yo le establecí. Y por otro lado, yo lo que vamos a ponerle son las excepciones, es decir, cuáles son los días que por alguna razón no voy a trabajar. Esto es muy amplísimo, ¿no? Porque a veces en las obras yo puedo llegar a tener algún inconveniente y decir, bueno, tales días no voy a trabajar y lo puedo bajar al calendario. Pero como mínimo, lo que nosotros vamos a cargarle al calendario para el práctico va a ser los feriados. O sea, por ejemplo, el 11 de octubre, que es feriado, entonces yo acá le pongo feriado y le digo que va a ser desde el 11 hasta el 11, ella me lo da ya por default. Si yo pudiera, si supongamos fuera hasta el 12 el feriado, o sea que fuera un feriado largo, por ejemplo, entonces en ese caso
yo tendría que poner desde el 11 hasta, y acá me aparece la opción en calendario, hasta el día que quiero. Yo también, supongamos que armamos también el feriado del 22 de noviembre, entonces feriado, de la misma forma, establece. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que en este día no se va a trabajar. Como tampoco se va a trabajar ni en sábado ni domingo. Entonces quiere decir que el calendario va a ir trabajando los días que están habilitados. Entonces, supongamos que lo dejo ahí, bueno, ustedes lo que tienen que hacer es ir armando este calendario en el tiempo de duración de la obra. No sé si la obra dura 9 meses, 10 meses, un año, bueno, de a partir de comienzo hasta el fin, tendrían que armarle por lo menos los feriados. Y aceptar. El project tiene infinidad de calendarios, el calendario no es uno, ¿no? O sea, el calendario puede ser tomado para una tarea, para un grupo de tareas, puede haber un calendario por recursos, cosa que a veces es interesante, porque por ahí, cuando se tiene un subcontrato, uno puede armarlo al subcontratista desde el recurso, ¿no? Que sea subcontratista electricidad, por ejemplo. Y podría ser que el subcontratista tuviera un calendario distinto al que nosotros tenemos en la obra. Entonces, podría llegar a tener ese grupo de tareas a través del recurso, que sería subcontratista, por ejemplo, otro calendario. O sea que, dicho, digamos, en forma global, hay infinitas posibilidades de calendarios. Nosotros vamos a tomar uno por el momento. Para el trabajo nuestro vamos a tomar un calendario y ese va a ser el que vamos a manejar. Pero bueno, después veremos más adelante si en alguna aplicación especial vemos las modificaciones que podrían llegar a tener los calendarios. ¿Sí? Inclusive podría ocurrir que, como también el calendario es hasta por tareas, ¿no? Que por alguna razón una tarea quede demorada, ¿no? O en determinados momentos no se trabaje en esa tarea. Entonces yo podría poner un calendario especial y decir, bueno, desde el 20 hasta el 30 días no laborables. ¿Por qué? Porque esta tarea no la voy a trabajar por determinada razón. Porque no tengo la máquina, porque se me rompió, lo que sea. Y entonces armarle para esa tarea otro calendario. Esto es un comentario por el momento, porque nosotros vamos a usar uno solo. Pero les comento esto para que vean la ductilidad que tiene el programa, ¿sí? Bueno, dicho todo esto, entonces ahora, acá si hacemos información de proyecto, tendríamos que tener asignado bueno, habíamos dicho que era el estándar, pero si no, acá tendríamos que buscar el calendario del proyecto. ¿Sí? ¿Dónde más, antes de cargar las tareas, estaría el calendario del proyecto? ¿No? Entonces, fíjense a la derecha de la pantalla, si nosotros hacemos clic acá, aparece con el botón derecho, aparece escala temporal. Otra cosa antes de seguir es que el project tiene multiplicidad de entradas para la misma cosa. Yo les voy a dar una, ¿sí? O dos. Pero en verdad hay un montón de maneras, ¿no? De entrarle, o sea, hay multiplicidad de formas distintas de llegar a la misma cosa. Si nosotros, esto sería cómo expresa el calendario. Entonces, ese calendario lo tiene puesto con 3 niveles. Puede haber un nivel superior, un nivel intermedio y un nivel inferior. Y a su vez, cada nivel se puede expresar en todas estas opciones de tiempo. No hay mejor o peor, simplemente hay lo que se quiera ver.
si uno está en la etapa inicial, conviene que el nivel inferior esté en días y el nivel intermedio, que no haría falta más que un nivel intermedio, esté en semanas. Entonces, lo que podemos hacer es poner acá en semanas, acá me dice qué etiqueta le quiero dar, y en el nivel inferior lo voy a poner en días y también me va a dar la forma de etiquetar, ¿sí? A través de las distintas secciones. Después hay uno que dice periodo no laborable, y entonces acá lo que nosotros tenemos que cargarle es cuáles son los periodos no laborables, o sea, que me ponga en evidencia. Entonces, elegir un color acá, que podría ser este, no muy oscuro ni muy claro. Bueno, este, por ejemplo. Entonces, donde aparece el sábado y domingo o el feriado, me va a aparecer este grisado en la pantalla. Y acá también, donde dice calendario, tiene que estar el calendario que nosotros elegimos. Si creamos un nuevo calendario, debería decir calendario de proyecto, obra tal, no sé, lo que sea. O sea, las dos cosas tienen que ver acá. Y ahora le doy a aceptar. Entonces lo que ocurre es que me está mostrando ahora cuáles son los días hábiles y cuáles son los días no laborables. Y si esto estuviera bien, digamos, más adelante, acá, por ejemplo, aparece el feriado que nosotros pusimos. ¿Sí? Y aparecerían todos los feriados grisados también, porque serían días no laborables. Esto es muy importante que lo chequeen para ver si están usando verdaderamente el calendario que ustedes organizaron, porque si está mal asignado el calendario, acá usaría otro calendario y entonces no sería lo que necesitamos. ¿Está bien? Entonces, aquí, cuando nosotros decidimos hacerlo en semanas y días, esto una de las cosas que hace también es abrir o cerrar la pantalla de impresión. O sea, si yo tengo algo que imprimir y quiero que sea más chico, digamos, si yo esto lo cierro, por ejemplo, en semanas y meses, me va a dar acá una escala diferente, por lo tanto me va a dar una pantalla de impresión menor. Pero eso, bueno, es un dato para más adelante. Otra cosa que conviene hacer acá antes de cargar nada es que también con el botón derecho del mouse, donde dice cuadrilla, tratar de armarle líneas horizontales y verticales a esto para tener un poco mejor, digamos, la señalización de lo que después vaya a quedar impregnado. Entonces, en filas de GAM conviene ponerle algo. En columnas, las columnas de nivel superior, conviene también ponerle algo. Así se puede también formular esto estamos formulando acá la grilla del GAN, pero también podríamos formatear la tabla de alguna manera. Y cuando habla de la hoja, ¿ven? Cuando habla de la hoja, está hablando del formateo de esta parte. Y por ejemplo, a mí una de las cosas que me gusta poner es la fecha de hoy, marcar la fecha de hoy. ¿Por qué me gusta marcar la fecha de hoy? Porque cuando abrís el GAN, ahí tenés la fecha. Entonces la fecha actual, con un color, no le voy a decir que sea negro, y entonces lo que ocurre es esto, ¿no? Y se supone que en algún lugar debería estar, en la fecha de hoy, digamos, tendría que estar marcado. Bueno, no lo marcó, pero a ver por qué no lo marcó. Fecha actual. Debería salir la fecha marcada acá. Y también me pasó que, no sé qué le pasaba al programa, hoy está, no sé, molesto. A ver si lo puedo sacar. Profe, elegí otro color y te lo marca. Es una línea vertical, ¿no? Acá está, sí, sí. No, hoy lo quería marcar y no lo quería marcar con punteado. Por ejemplo, a mí me gusta punteado y no lo marcaba. Bueno, ¿y por qué la fecha de hoy? Porque
si yo tengo el project ya puesto en la fecha de hoy, a la hora del control, no a la hora de hoy, sino a la hora del control, inmediatamente me marca en dónde estoy en la fecha, ¿no? O sea, esto sería algo que se usa para el control en realidad, no para ahora, ¿no? Pero automáticamente me baja el control, me baja la fecha de hoy. Bueno, gracias igual por la ayuda. Muy bien, veo que están atentos y atentas. Así me gusta. Bueno, entonces, ya cuando más o menos tenemos armado todo esto, podríamos ir a cargar las tareas. Entonces, bueno, vamos a cargar tareas así globales. Las vamos cargando directamente así. Le vamos a poner una letra, nada más por hoy. Y vamos a hacer un ejemplo sencillo. Bueno, como para poder mostrar. Bueno, acá lo que aparece es esto. Como yo ya en las opciones le formateé que el modo de carga sea autoprogramada, entonces ya me sale autoprogramada acá. Si no, acá ustedes tienen una opción que pueden pasar de programación manual a autoprogramada. O sea, si por casualidad ya se le olvidaron, lo pueden cambiar desde acá. Por acá abajo también hay otra opción para hacer lo mismo. Pero lo que necesito es que estén así. ¿Por qué? Porque si fuera autoprogramada es como que el programa está queriendo que ustedes le digan qué hacer con la tarea. En cambio, si ustedes le ponen, si le ponen programada manualmente, ¿no? En cambio, si le ponen autoprogramar, a medida que ustedes le van cargando, automáticamente se va programando. Esa es la diferencia. Entonces, inclusive tiene un icono diferente, ¿no? O sea que si se confunden, cuidado, porque estaría con este icono, por ejemplo, ¿ven? ¿Ven? Entonces sería distinto, con otro color inclusive. Entonces, esto no tiene que pasar. O sea, lo hagan desde acá o lo hagan desde la parte de opciones, esto tiene que ser autoprogramado. Después acá es donde se carga la duración, que nosotros ya establecimos que iba a ser por días, ¿no? Eso lo establecimos también en opciones, con lo cual ya viene el tema de que sea por día. Entonces acá uno le va poniendo las duraciones que surgen de ese análisis que ustedes hicieron en función del cómputo de las horas hombres ayudantes, las horas hombres oficial, la cuadrilla, la duración, el trabajo por día, ¿no? Las horas que se trabaja por día, y entonces de todo ese cálculo va a surgir una fecha. Y esa cantidad de días es la que ustedes van a poner acá, ¿sí? Dijimos que ese cálculo, para repasarlo, hacíamos para las tareas propias y que después íbamos a asignarle duraciones estimadas para los subcontratos y tal vez para alguna tarea como demolición o alguna otra de trabajos preliminares que podíamos pensarlo como una duración estimada y los demás todos con una duración calculada. Entonces acá yo le puedo poner directamente, cambiarlo de acá, ¿no? Y entonces le voy poniendo los días. Supongamos que yo decidí ponerle 4 días, entonces ven, automáticamente me carga los 4 días de trabajo, porque en verdad la tarea va a pasar por el fin de semana. O sea, si yo la veo acá, la veo como más larga. Pero los días de trabajo son los que efectivamente yo le puse acá, porque estos días grisados son días que no se va a trabajar. Entonces, por más que yo vea que la tarea pasa por encima, en realidad no la está contando como día de trabajo. Y así sucesivamente. Le voy cargando, por ejemplo, 2, por ejemplo, 5, ¿sí? Supónganse que yo acá me olvidé, seguí con esta, le puse, no sé, 4, le puse 7, ¿sí? Y esta no la cargué. Bueno, el un día que aparece acá con el signo de interrogación, está diciendo que a esa tarea no le cargué el tiempo. Por más que ustedes vean que tiene un día de duración. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a
No es lo mismo un día de duración porque yo se lo di a un día de duración con signo porque está diciendo que no le puse la duración. Entonces, si yo le quisiera dar un día, le doy un día, pero ya cuando le pongo un día, ven que es el día que yo le asigné. ¿Está bien? Entonces, aparece el signo de interrogación, desaparece. Esto es muy importante que lo chequeen también, porque eso genera fallas en el programa o en la programación cuando existe alguna tarea que por alguna razón no se le cargó el tiempo que debería tener. Pero eso es muy fácil de verlo porque si ustedes hacen un listado vertical de todos los tiempos, van a ver que hay un signo de interrogación. Quiere decir que a esa tarea le falta el tiempo. ¿Sí? Podría ser también que yo a una tarea, por alguna razón, le indique un tiempo cero. O sea, si yo, por ejemplo, a esta, supongamos, le pongo tiempo cero, entonces me la va a marcar como un hito. ¿Sí? Esto a veces se usa cuando uno quiere marcar alguna cuestión que no tiene que ver con una tarea, pero sí con una entrega de materiales, por ejemplo, con la necesidad de terminación de un sector para empezar otro, con distintas cuestiones. Entonces yo ahí, en vez de marcar entrega de documentación, en vez de marcarle a la tarea con un tiempo, la puedo marcar con lo que llama un hito. Y entonces lo va a marcar de esta forma. O sea, es una tarea que está indicando algo, pero que en verdad no tiene duración. Marca algo, marca un acontecimiento. En general, la tarea que tiene cero duración, lo que está haciendo es marcando algún acontecimiento específico que yo quisiera, por alguna razón, destacar en la programación. Que muchas veces está bueno, o sea, por ejemplo, entrega de materiales es una, o compra, porque después tengo la entrega diferida a 5 meses o 6 meses, o sea, o entrega de documentación, entrega de planos, o sea, hay muchas tareas que se podrían programar de esa manera y estaría bueno tenerlas en el programa como indicativos, digamos, ¿no? Indicadores, perdón, de algo que tiene que ocurrir. Bien, hasta acá yo todavía no le puse las dependencias, que sería de qué forma se vinculan estas con estas. Podría hacerlo o no. Pero antes de hacer esto, lo que voy a hacer es marcar. Nosotros dijimos que había tareas y tareas de resumen. En verdad no sé si dijimos tareas de resumen. Dijimos tareas, rubros. ¿Se acuerdan que yo les aconsejé, también Marcos, de que tomáramos rubros de tareas, por ejemplo, estructura, albañilería, subcontratos, tareas de terminaciones, movimiento de suelos, en fin, más o menos así como tienen establecidos los rubros, si quieren, en el presupuesto, ustedes podrían indicar acá esas tareas que en el programa se llaman tareas de resumen. Entonces siempre conviene, o sea, acá también para insertar tareas de resumen hay varios modos, pero bueno, yo les voy a mostrar el manual, que sería más sencillo. Yo acá inserto una tarea. Esto trabaja mucho como el Excel, o sea que es muy fácil, muy fácil. Inserto una tarea que le voy a llamar proyecto. Le voy a llamar proyecto porque es o sea, lo que quiero que haga es que me marque el proyecto total. O sea, siempre conviene que haya una tarea que sea, digamos, que muestre el proyecto total, o sea, que englobe todas las tareas del proyecto, ¿sí? Hasta acá nada, es una tarea más. Pero yo quiero que esta tarea sea una tarea de resumen, entonces me paro en las otras que tengo debajo, porque las voy a involucrar a todas, y aquí mismo, estando en tarea, le marco lo que se llama sangría. Entonces, en este momento, ustedes ven que aparece esto que estoy indicando ahora, que sería la nomenclatura que el proyecto le hace, una de las tantas, a una tarea de resumen. O sea, ¿qué está diciendo? Bueno, que todas estas tareas están bajo esta tarea de resumen.
Si ustedes se fijan, porque esto va a ocurrir, en la tarea de resumen, yo no puedo ponerle la fecha, el tiempo. ¿Por qué? Porque ella va a tomar el tiempo de lo que dura este resumen, desde la primera hasta la última. ¿Mm? Ahora, cuando extendamos esto con las precedencias, lo van a ver más claro. O sea, el tiempo de las tareas de resumen van a ser el tiempo entre el inicio y el fin de las tareas que engloba ese resumen. ¿Sí? Bueno, y una vez que hice esta, puedo hacer la siguiente, ¿no? Inserto acá otra tarea. Por ejemplo, no sé, movimiento del suelo. Y digo que, bueno, que estas tareas van a ser las que corresponden al movimiento del suelo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Voy insertando. Supongamos que acá quiero poner estructura. Y bueno, acá fíjense que esta se corrió, pero ahora lo vamos a resolver. Supongamos que sean estas dos. Entonces lo que hay que hacer es volver esta para atrás para que quede en la misma línea. ¿Sí? Y bueno, y pongámosle que acá yo inserto otra, que sea albañilería. Y de vuelta me va a pasar que estas dos van a ir ahí y esta la voy a tener que tirar acá. Entonces ahí tengo las tareas de resumen globales y particulares. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Y por qué yo estoy haciendo esto y me parece? Bueno, es una cuestión de orden, pero también porque vamos a ver más adelante que el project tiene filtros que me permiten ver determinadas cuestiones del diagrama de Gantt de acuerdo a estas divisiones que hacemos de tareas. O sea, va a haber un filtro que me permita ver solamente las tareas de resumen, habrá otro filtro que me permita ver solamente las tareas críticas, habrá filtros que me permitan ver tareas que están comenzadas y tareas que no están comenzadas. Bueno, después se los voy a mostrar, pero bueno, esto es una manera, por ejemplo, de hacer un filtro de tareas de resumen y ver en una hoja 4 todo el proyecto con todas las tareas de resumen involucradas que, de acuerdo a la obra, podrán ocupar una hoja 4, por ejemplo. Bien, otra de las cosas que deberíamos hacer... Sí. Perdón, una consulta. ¿Qué sucede cuando hay tareas dentro de los rubros que se hacen en distintos momentos? O sea, no sé, instalaciones, hay una parte que se hace antes de la estructura y otra antes del contrapiso, por ejemplo. No pasa nada, o sea, las tareas que, digamos, como que el rubro lo tenemos que marcar igual. Ponele, yo en el ítem, en el rubro que sea instalaciones eléctricas, sí, pongo instalaciones eléctricas como tarea de resumen y después le pongo todas las tareas que ese rubro tiene. Entonces lo que va a pasar es que la tarea de resumen probablemente sea más larga. ¿Por qué? Porque la instalación eléctrica va a entrar cuando se hace el hormigón, después el instalador se va y entrará nuevamente cuando estén haciendo, por ejemplo, después de hacer las mamposterías. Nada más. Claro, está bien, claro. Se me viene muy el Excel a la cabeza, que es demasiado estructurado y esto se acomoda muy fácil. Sí, claro, está bien. No, por eso hay una gran diferencia, que yo siempre digo, ¿no? Entre hacer un Excel y hacer un project. Sí. Es muy distinto, o sea, por más que uno, no sé, tenga mentalizado, o sea, yo muchas veces mis alumnos me traen un Excel, o inclusive me ha pasado en la vida profesional, que me traen un Excel, bueno, con las rayitas, y bueno, nada, o sea, no es comparable, ¿viste? No es comparable.
O sea, no se parece en nada. Lo único que tiene el Excel con respecto al Project es que tiene una carga parecida, que se pueden importar cosas, que los gráficos son Claro. similares, pero conceptualmente no es nada igual, es todo distinto. El Excel no es programable, no es reprogramable. O sea, una vez que hiciste uno es totalmente estático, o sea, bueno, nada, no se parece en nada. Así que no tratemos de compararlo porque no nos va a ir bien. No, ¿Sí? está bien. Gracias. De nada. Bueno, Comentario, Gladys, ¿puede ser? ¿Cómo? Comentario quería hacer si puede ser. Sí, dale. Ahí, sin aplicar, no, pero está bien mostrando la planilla mejor. Bueno, comparto la pantalla. Ahí sin necesidad de aplicar filtro, intuitivamente también, cuando van programando y se les va haciendo el programa más largo y van bajando renglones y se les va haciendo cada vez más largo, tocando ahí al lado donde dice movimiento del suelo, ustedes pueden reducir a un solo renglón toda la tarea, o sea, como que resume la tarea. Claro. No es necesario aplicar un filtro, simplemente haciendo un clic ahí. Y después el otro tema, que hoy en día muchas empresas constructoras subcontratan todos los rubros, casi todos. Entonces uno haciendo una tarea de resumen puede saber qué duración, qué periodo va a tener un subcontrato en la obra sin necesidad de mirar cada tarea específica. Eso es también una de las funciones de la tarea de resumen. El otro tema es un tema de orden estético, digamos, si queremos llamarlo así. Yo a todos los rubros, por más que tengan una tarea, les pongo tarea de resumen. Por ejemplo, a la limpieza de obra, que es la tarea final, yo le hago una tarea de resumen siempre que se llame terminaciones y limpieza de obra y pongo un par de tareas. ¿Por qué? Porque me permite poner en la misma jerarquía todos los rubros. Como la limpieza es un rubro más, la tengo en la misma jerarquía que albañilería, que hay instalación eléctrica, etc. Bien. Sí, lo que dice es abrir o cerrar esta tarea, ¿no? Abrir o cerrarla y entonces ver nada más que la tarea. Pero igual, está bien, muy bien. Igual con el filtro se puede hacer y me gustaría también después enseñarlo como para que lo puedan usar rápidamente. También es verdad lo que decía Marco en la clase pasada, es que fueran armando, porque también es mejor armar esto según la sucesión de ocurrencia real. O sea, cuando uno piensa la obra, bueno, lo primero será el movimiento del suelo, después vendrán las estructuras, después vendrán las albañilerías, o sea que cuando programo, ya acá le voy dando el orden que más o menos sería el orden de realización. Esto lo dijo Marco la semana pasada, y sí, también es así como hay que hacerlo. No lo empiezo de cualquier modo, sino lo voy poniendo de manera de que esto vaya produciéndose como ocurre en la realidad. Digamos. Bien, entonces acá, volviendo a esta pantalla, a mí me gusta darle un poco más de formato a esto, y el formato que me gusta darle es ponerle los nombres a las tareas, porque también es una manera de verlo rápidamente. Entonces, también haciendo clic con el botón derecho, acá, antes usamos este que era cuadrícula, ahora vamos a usar este que es estilos de barrio. Bueno, acá en realidad hay dos, una pantalla compartida, ¿no? O sea, por un lado acá que me dice de algún modo cómo fueron programadas estas tareas, desde dónde hasta dónde, de qué manera, cuál es la simbología que tiene, ¿sí? Y en la parte inferior, entre otras cosas, además del formato de barra, que también viene por default, pero se le podría cambiar si quisiéramos, cosa que no hace falta que hagamos. Pero en el texto, acá, bueno, acá siempre viene por default esto, conviene que lo saquemos. Acá lo que me está indicando esto en el texto es cosas que yo puedo escribir a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo o adentro de la barra que acabamos de graficar en el GAN. Ahora, ¿yo puedo escribir cualquier cosa? No. Puedo escribir lo que está de algún modo formateado en el programa. Entonces, si yo quiero poner arriba, ¿sí? Elijo arriba y voy a esta flechita, acá me dice todo lo que podría llegar a poner, no como yo quiero, sino como está programado. Yo voy a poner nombre. Como está programado, entonces me lo va a aceptar.
ahí me lo aceptó. Si por alguna razón yo hubiera puesto otra palabra que ella no tiene programada, no me lo va a aceptar. Entonces, fíjense dos cosas. Una, acá arriba estoy parada en las azules, o sea, en las tareas que están diagramadas con el esquema de barra completa azul. Y acá abajo le puse nombre, y ahora le pongo aceptar. Entonces me aparece sobre, que fue lo que yo elegí, el nombre de cada una de las tareas, pero me lo hizo para las azules, no me lo hizo para estas. ¿Ven? Y no me lo hizo para esas porque tienen un formato distinto. Entonces voy de vuelta, pero ahora me paro acá, en tarea de resumen, y ahora voy de vuelta y hago lo mismo, y arriba le pongo el nombre. Y le pongo aceptar. Entonces ahora me va a poner el nombre, no solo de las que estaban en azul, sino de las demás. Podría ocurrir que en algún momento, por la forma de cargar y demás, yo le haya puesto el nombre y después cuando la veo a la tarea, no sé, porque la crítica no aparece, bueno, lo que hay que hacer es este procedimiento, tomar desde ahí, pararse en la que no está y ponerle el nombre. Esto es muy importante a todo nivel. Primero porque en el gancho voy viendo el nombre de cada una de las tareas, porque si no yo tendría que ir de un planilla para el otro y es muy complicado. Sobre todo es muy complicado, ahora es muy fácil porque tenemos 6, 7, 8 tareas, pero si uno tiene 300 tareas, ¿no? Entonces no puede estar viniendo desde acá para acá, desde acá para acá cada vez que lo quiere realizar. Entonces por eso es muy interesante, esto es un dato muy importante, inclusive hasta es importante para corregir, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos que corregir, tenemos que sí, obligatoriamente ponerle el nombre de la tarea, pues si no sería muy engorroso ver qué tarea es cada una yendo hacia la tabla, yendo y viniendo, yendo y viniendo. ¿Sí? Entonces hasta ahí estoy armando el formato. Ahora, entonces lo que voy a hacer, que lo podía haber hecho antes, ¿no? Pero bueno, lo voy a hacer ahora, es cargarle las dependencias, que era eso que ustedes tuvieron que armar con respecto a cómo dependía una tarea de otra. Bueno, para cargar las dependencias también hay como 3 o 4 maneras de entrarle, pero bueno, a mí hay una que me gusta, que es esta. Si yo hago 2 veces clic en la tarea, con el botón izquierdo, me aparece como un cuadro general de todo lo que a esa tarea le va a pasar, ¿no? O sea, de todo, de cómo está formada, de los tiempos, prioridades, bueno, en recursos, ¿sí? Notas inclusive y precedencias. Esto de las notas, yo tengo un profesor que decía que cuando uno en algún momento, no sé, por ejemplo, en una tarea determinada, no sé, le calculó el tiempo, pero le puso un tiempo estimado porque no sabía cómo hacerlo, entonces él siempre decía, hay que anotarlo. Entonces yo lo anoto y pongo a esta tarea, no sabía qué tiempo ponerle, le puse una semana, ¿no? Entonces él en aquel momento, cuando lo decía, lo anotaba en un papelito. Bueno, acá nosotros podríamos llegar a ponerle notas a la tarea de todo tipo, como por ejemplo que tomamos un tiempo estimado, que consideramos una cuadrilla determinada, que pensábamos que le iba a hacer Pedro con 2 oficiales y 3 ayudantes, no sé, lo que quieran, que tiene una tipología especial, no sé. O sea, esto es interesante aprovecharlo, porque siempre hay algo y queda grabado ahí, ¿no? Bueno, en predecesoras, apenas acá yo le tendría que decir cuál es la que le precede a la tarea A. Obviamente la tarea es la primera, con lo cual no le precede ninguna, ¿no? Pero me va a ir diciendo, si yo aprieto acá, me da ya todo el listado de tareas. O sea que yo acá directamente aprieto la que sea y ya me sale. Y me sale con el nombre y todo. O sea, esto está bueno porque ya me dice qué tarea es, ¿no? O sea, me da el nombre de la tarea porque había una época en que el proyecto daba por acá solo los números. Ahora ya está dando el... Y después acá me dice el tipo. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que, bueno, voy a salir, porque acá como no tiene profesora, voy a salir de acá y voy a la tarea B. Entonces voy a la tarea B y yo digo, bueno, la predecesora de la tarea B ya la marco. Y acá entonces me habilita esto que hablábamos en su momento hablamos, de cómo eran las ligazones que iban a haber entre tareas. ¿Se acuerdan que yo les dije que podía ser fin-comienzo, que podía ser comienzo-comienzo,
Y después hay otras como fin-fin o comienzo-fin. Comienzo-fin no, porque va para atrás, no sirve. Pero de acá podríamos usar, la más común es fin-comienzo, pero podría ser comienzo-comienzo. Este es un modo de vinculación que también está bueno porque puede ser que yo tenga más de una tarea que pueden comenzar en forma simultánea. Entonces le puedo poner esa ligazón. Y también, eventualmente, ya con un caso más difícil, podría querer que algunas tareas terminen las dos en el mismo momento, que sería esta condición de fin-fin. Y después de este lado está esto que decíamos, que yo le puedo decir que es fin-comienzo más 2 días, o menos 2 días, o más 50%, o menos 50%, o sea, que además de esa ligazón le puedo extender en días, o en porcentaje, tanto en más como en menos. Esa es una opción que muchas veces ocurre por necesidad del trabajo mismo, de la tarea misma, inclusive hasta el fraude se podría poner de esta manera. Por ejemplo, en vez de poner una tarea que sea fraude, ponerle a las tareas que la termina, bueno, la próxima tendrá que venir con esta 15 días después. Entonces ahí yo tengo la ligazón. Entonces ponele que en este caso, para ejemplo, le voy a poner más 2 días. Y le doy a aceptar. A medida que yo lo voy cargando, se va programando, porque dijimos que tenía una programación automática. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante que veamos esto de la programación automática. ¿Y cómo lo hace? Bueno, con una flechita que indica que esta tarea va desde el fin comienzo con esta, pero que además tiene 2 días. Estos 2 días son, sería la demora que va a tener esta para empezar de acuerdo a la forma en que yo la programé. ¿Está bien? Y así sucesivamente. Supongamos que yo ahora voy a la tarea C y digo que le precede la A, por ejemplo, y digo que es fin comienzo y le doy a aceptar. Entonces, fíjense cómo las va ligando. Después voy a la tarea D, perdón, me falta hice la B y la C, la D. Bueno, yo puedo también decir que una tarea depende de más de una tarea. Yo puedo decir que esta tarea depende de la B, por ejemplo, y que esta tarea depende también de la C, por ejemplo. Entonces acá o sea que yo una tarea puedo ponerle, vuelvo a repetir, más de una dependencia. Y esto es lógico, va a ocurrir. O sea, siempre me va a mostrar todas las tareas que tengo. O sea que yo acá de algún modo me está permitiendo ponerle como dependencia a todas las tareas que quiero. Por eso es importante primero haber cargado todas las tareas, para que aparezca esto. ¿Está bien? Me ocurre, Gladys, un ejemplo como para darle a los chicos para que esto, supongamos que yo tengo que revocar y poner azulejos en una pared y tengo que levantar la mampostería, poner las carpinterías y después revocar. Yo podría decir que levantar la mampostería es una tarea, poner las carpinterías es otra y revocar es otra. Yo podría revocar primero y poner las carpinterías después. Supongamos que pongo la carpintería primero para que me revocar después. Entonces, revoque va a depender de la mampostería y de haber colocado la carpintería en una puerta o un marco de una puerta. Claro, una de las tareas que también tienen esos problemas o esas condiciones son los revestimientos. O sea, para que haya pasado el revestimiento, o al revés, el revoque y después el revestimiento, tuvieron que haber pasado todas las instalaciones. Claro, el revoque también pues depende de que pasen los caños de luz, de gas, etc. Claro, supongamos que quiero hacer el revoque, yo tengo que ver que todas las instalaciones en un local húmedo haya pasado. Entonces, ese revoque va a depender de las instalaciones eléctricas, de las instalaciones sanitarias, ¿sí? A su vez del agua, bueno, de todo lo que corresponde. ¿Está bien? O sea que seguramente va a haber tareas que dependan de más de una, ¿sí? Después la E, vamos a hacerla depender de la C. Esto lo estoy diciendo como para que me quede
para que me quede bonito. Le vamos a dar ahí una 3, por ejemplo. Y después le vamos a dar a la F. Bueno, la F va a tener que depender de la E y de la D. De la D y de la E. ¿Sí? Así. Bueno, una de las cosas que hay que revisar es que, fíjense cómo le fue cargando la dependencia, ¿no? O sea, una de las cosas que hay que revisar es que todas las tareas tengan al menos una predecesora y al menos una sucesora. Porque si no quedaría lo que nosotros, yo digo tarea suelta, ¿no? Quedó ahí suelta. O sea, puede pasar de que si esta tarea yo no le hubiera dado ninguna dependencia, me queda ahí solita. O si no le di una sucesora, no salga nada de acá. ¿Ven esta línea? Esta línea está indicando que desde acá hay otra. Bien, esto se puede ver, bueno, nosotros que estamos más cancheros lo podemos llegar a ver directamente, pero para ustedes que por ahí no están tan prácticos con el esquema, bueno, yo les decía de que podemos ver cosas en esta tabla, ¿no? O sea, acá hay una tabla que ya, por ejemplo, le cargó la dependencia. Otra manera de cargar era por acá, pero bueno, hay que seguir esta metodología con el número de la tarea, pero si ustedes lo hacen como yo les expliqué, lo carga directamente. Y aparecen un montón de otras cosas acá, ¿no? O sea, nombre de los recursos, etcétera, etcétera. Esta tabla es lo que se llama tabla de entrada. ¿De dónde lo puedo ver? Bueno, donde dice vista, tablas, acá aparece tildada la que sale por default, o sea que sería la tabla de entrada. Pero hay otro montón de tablas acá, que después vamos a ir viendo, que ya tienen un formato particular y que van a servir para otras cosas. Por ejemplo, hay una de programación, hay otra de seguimiento, interesante para ver más adelante, una de costo, que la vamos a usar. Y después siempre existe, el proyecto siempre da la posibilidad de más algo, ¿no? O sea, más tablas, por ejemplo. Bueno, el más tablas, el más filtros, el más vistas, son para que uno pueda generar su propia tabla, si quiere. Entonces, se para en una tabla y empieza a generar y dice, bueno, yo quiero armar una tabla que pueda ver esto, esto y esto. Y genera la tabla que quiera. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que siempre existe esta columna que dice agregar una nueva columna, ¿sí? Entonces, acá aparece todo lo que yo podría agregar como columna a una tabla. Supongamos que una de las cosas que a mí me va a interesar ver es el margen, ¿sí? Porque yo quiero saber cuál es el margen de cada tarea. Entonces, si yo pongo margen, puede figurar así como margen de demora total, o puede figurar también como huelgo. Depende la versión. Y entonces automáticamente me genera una columna en donde me pone el margen de todas las tareas. Otra columna interesante es, por ejemplo, esta la voy a sacar, no la quiero ahora. Otra tarea, otra columna que puedo agregar, que es interesante para nuestro caso, es sucesoras. Las sucesoras es que me va a ir diciendo en cada tarea que no sea de resumen cuál es la sucesora. Esto es muy importante porque si hay una tarea que no tiene sucesora y no es la última, entonces quiere decir que ahí quedó suelta y que no le puse sucesora. Fíjense que acá me dice cuál es la sucesora de cada una de las tareas. Si alguna no tuviera sucesora, acá me aparece nada. Entonces yo tendría que ir a fijarme a la tarea por qué está en esas consideraciones. ¿Está bien? Entonces, estas dos columnas, margen de demora y sucesoras, son dos columnas que ustedes deberían tener en cualquiera, bueno, en la primera etapa, que sería esta, la de programación, y la de armado de programa,
como para ir viendo y chequeando que el programa esté bien. O sea que esto sí o sí lo tienen que tener. Bueno, ya con esta indicación ya sé que va a haber tareas que son críticas y no, cosa que era de esperar, porque la columna de margen me lo está diciendo, pero yo podría verlo directamente desde el GAN. Voy a cerrar esto un poquito, porque acá yo hago clic de vuelta y donde dice mostrar u ocultar estilos de barra, yo acá pongo tareas críticas y automáticamente entonces me aparece cuáles son las críticas y cuáles no. Obviamente están en correspondencia con con lo que hablábamos de los márgenes, ¿no? O sea, las tareas que tienen 0 días de margen es porque son críticas y están en rojo, y las tareas que tienen margen son las azules y me aparece la cantidad de días acá. ¿Está bien? Otra manera de ver rápidamente que alguna tarea no tiene sucesora es porque tiene muchísimo margen. Porque, ¿qué es lo que piensa el programa? El programa, si ustedes, supongamos, a esta tarea no le pusieran sucesora, el programa piensa que esa tarea tiene como sucesora la última. Bueno, esta es la última. Supongamos que yo a esta no le pongo, no sé, a esta no le pusiera sucesora, entonces el programa piensa que esta tarea tiene como sucesora la última. Entonces le da todo el margen como si fuera que va desde ahí hasta la última tarea. Entonces, una de las maneras de ver que una tarea no tiene sucesora es cuando uno ve en la columna de márgenes que, no sé, una obra de, pongamos, 200 días de margen, 200 días de trabajo, tiene tareas de 80, 90, 100 días de margen. Bueno, no podría ser. No podría ser. Y ve que tiene varias con mucho margen. Entonces, a veces mirando el listado de los márgenes, también se puede ver si hay alguna tarea que le falta sucesora, porque está teniendo un margen raro, ¿no? O sea, se supone que en un esquema normal no deberíamos tener tareas que tuvieran, no sé, 2 meses de margen en una obra de 5 meses, por ejemplo, ¿no? Podría ocurrir eventualmente, pero no sería lo más común. Entonces también hay que chequear eso, ¿no? O sea, hay que chequearlo o bien a través de la columna de sucesoras, que yo les recomiendo que lo hagan, o bien a la vista porque no tienen salida, o bien porque en la columna de margen también se ven muchísimos márgenes. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entiende más o menos lo que estamos diciendo? Bueno, si nadie me contesta, supongo que sí. Yo tengo una duda. Bueno, a ver. No es exactamente, o sea, lo que explicaste se entendió, pero tengo la duda de qué pasa cuando un rubro se divide en 2 partes. Lo ponemos 2 tareas resumen, por ejemplo. Podría ser. Yo podría tener una tarea de resumen que fuera instalaciones, ponele, y luego esa tarea de resumen tiene sus rubros, que son instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias. Entonces, el procedimiento es válido, lo único que hay que hacer es ubicarla de manera tal que las tareas de resumen de la instalación eléctrica queden debajo de la tarea de instalación eléctrica. ¿Está bien? O sea, es una cuestión de acomodarla, pero se puede perfectamente que yo tenga un rubro con sus rubros. Y la pregunta es, por ejemplo, cuando la instalación eléctrica, por ejemplo, al principio de la obra pasás las cañerías y al final de la obra pasás los cables y ponés los artefactos, ¿no? Entonces, nosotros como cuando hacíamos la lista de tareas, medio que la íbamos haciendo en orden que se van haciendo las cosas. Pero de golpe si teníamos rubro, por ejemplo, instalaciones, sucedía que empezábamos con el rubro de instalaciones y por ahí después seguíamos con otras cosas y volvía a aparecer al final la colocación de artefactos, por ejemplo. Claro, bueno, eso es, se tienen que cumplir las 2 cosas. Una, que era, lo habíamos dicho con Marcos, el hecho de que fuéramos programando las tareas de acuerdo a lo que iban ocurriendo, pero en el caso de tener tareas
globales estarían ubicadas dentro de la tarea de resumen. O sea que si yo la tarea de instalación eléctrica que responde a colocación de artefacto, que va bien, Ok. que además no es una tarea, porque también muchas veces cuando me muestran un Excel me ponen una tarea llena que va desde el principio al final de la obra que dice instalaciones eléctricas. O sea, esa tarea de resumen, si bien va a ubicarse mucho tiempo en el project, pero va a ir dando en cada momento cuáles son las tareas que se están haciendo en el tiempo que corresponde. No es una tarea larga, sino que me lo está marcando de acuerdo a la ocurrencia de cada una de esas tareas. Okay. Pero la ponemos dentro de la tarea de resumen que sea instalaciones eléctricas. Ok. Seguramente lo que va a pasar es que esa tarea última, si bien va a depender que la instalación eléctrica esté realizada, pero vos lo vas a poner después, ponele que vos decidas, bueno, después que pasaron los pisos, ponele, ¿no? O sea, como para darle tiempo. O antes de la pintura, o después de la pintura, no sé, después de la pintura no, ponele después que pasaron los pisos y antes de pintar le pongo esa de colocación de artefactos. O si es colocación de artefactos sola, bueno, después de pintar. O después de la primera mano de pintura, porque seguro que la van a ensuciar, entonces después de la primera mano de pintura coloco los artefactos y después le paso la segunda mano de pintura. Bueno, eso es una forma de programar de acuerdo a lo que sea. Entonces ya no va a depender solo de las tareas de instalaciones eléctricas, porque de hecho las tareas de resumen no dependen solo del subgrupo interno, sino que van a tener otras dependencias, que van a ir pasando, ¿eh? Solo están agrupadas por el tipo de tarea, nada más. Ok. Un comentario, Gladys, justamente por lo que estaba diciendo recién, de que las tareas que están dentro de una tarea resumen no solo dependen entre sí, sino que dependen de otras tareas que están en otra tarea resumen. No es conveniente, no hay que hacerlo, vincular directamente tareas resúmenes, ¿sí? Las tareas resumen van a, la fecha de inicio de fin y la vinculación va a surgir sola cuando se haga la vinculación de las tareas. ¿Por qué? Porque está automáticamente puesta como jerarquía, como tarea resumen. No conviene, por ejemplo, no hay que hacerlo, vincular la tarea resumen albañilería con la tarea, alguna tarea resumen instalación eléctrica, supongamos. ¿Por qué? Porque va a haber tareas que dentro de esos grupos se vinculen distintos, entonces vamos a hacer macanas. Vinculemos las tareas que están dentro de una misma jerarquía en las tareas, digamos, no resumen. Claro, lo que dice Marcos es que yo si tengo, por ejemplo, hormigón, no voy a decir, bueno, voy a empezar el hormigón cuando termine la tarea de resumen de movimiento del suelo. O sea, sino que va a depender de la última, la que corresponda de movimiento del suelo para empezar con el hormigón. O empezar con la tarea de hormigón que corresponda, porque tampoco va a ser con el hormigón, sino con aquella que corresponda. Entonces hay que vincular las tareas por tareas. O sea, el agrupamiento de tareas de resumen es simplemente marcando un orden, ¿no? Y un englobamiento de las tareas que tienen el mismo fin, o bueno, el mismo criterio, como quieran interpretarlo. Bueno, volvemos. Bien, ¿qué más? Bueno, ya entonces tenemos el esquema planteado, ¿ven? Ya está, ya el proyecto terminó en el sentido de que ya tenemos, bueno, si volviéramos de vuelta a la solapa esta de proyecto, información de proyecto, acá me diría que empezó el miércoles 8 y terminó el 12 del 10. ¿Ven? Acá ya estoy teniendo la fecha de fin. O sea, el proyecto, ¿de dónde también lo puedo ver? Bueno, lo puedo ver con la fecha de la última tarea, esta, ¿no? O sea, de acá también lo puedo ver. ¿Cuál es la fecha de fin del proyecto? Bueno, la fecha de fin de la última tarea. Si esta es la última tarea, si esta es la última tarea, si la F es la última tarea, esta que está acá es la fecha de fin del proyecto. Lo puedo ver acá o directamente lo puedo ver acá. Tiene que coincidir. Lo que pasa es que cuando son poquitas tareas es fácil, pero cuando son muchas tareas, por ahí uno directamente abre la solapa de esta y ya tiene la fecha de fin. Entonces, cuando yo apruebo el proyecto, tengo que mirar cuál es la fecha de inicio y cuál es la fecha de fin para saber, entre otras cosas, si estoy dentro del plazo que corresponde. Obviamente que
habiendo hecho bien esto, ¿no? 2 días de la acción del proyecto de tal, porque es el resumen. Una aclaración, perdón, Gladys, ahí tienen los días hábiles. Porque se supone que a todos ponerlos dentro de las mismas condiciones, pero por eso la respuesta tiene que ser para todos. Entonces, cuando ustedes, esto es importante, cuando ustedes analicen un pliego, una documentación, y tengan una duda de lo que sea, hay siempre la manera de hacer o de formular una consulta para aclarar la interpretación de lo que diga o lo que esté dibujado, depende, ¿no? Si se tiene que ver con la parte escrita o la parte gráfica o la parte técnica, y que luego la repartición desarrolle. Y esto también se lo digo, si ustedes estuvieran haciendo un pliego y son un estudio de arquitectura, también tienen que tener esa posibilidad y también tienen que tratar de que sea lo más claro posible para que luego las ofertas estén todas en igualdad de condiciones. Entonces, tanto estén de un lado como estén del otro, esta situación de consulta, de aclaración, de claridad, tiene que ser objetivo para todos, y más, siempre lo repito, ya lo dije tal vez, cuando se trata de ajuste alzado. Porque cuando se trata de ajuste alzado tenemos todavía más condiciones que cumplir, de un lado o del otro. Entonces, si ustedes están de un lado porque necesitan la consulta, bien, y si están del otro, también tienen que ser capaces de formular la pregunta de cualquier empresa que compre pliego. ¿Está bien? Bueno, eso con respecto a los tiempos. Ahora, decíamos que también había acá en vistas, ¿no? Teníamos la posibilidad de ver, bueno, una de las cosas que había eran los filtros. Y los filtros permiten ver todo esto y generar más filtros si quisiéramos. Pero, por ejemplo, una de las cosas que permite ver son solo las tareas de resumen. Entonces yo, habiendo hecho tareas de resumen, como les decía, en una hoja 4 puedo llegar a tener ese tipo Excel, pero mejorado, ¿no? De lo que significaría el global de tareas de resumen. También podría llegar a ver las tareas críticas, por ejemplo. Entonces vería solo las críticas. ¿Sí? También podría ver las tareas no críticas, y así sucesivamente. Y podría, además, generar el filtro que quiera. Y, por ejemplo, acá, hay un filtro que dice intervalo de fechas, tareas completadas o tareas incompletas, y esto yo lo usaba mucho cuando hacía control. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a hacer el control y tenés una obra de 2 años y estás empezando el control, en el segundo o tercer control, no necesitas tener impreso todo el programa. ¿Por qué? Y ¿por qué no? Porque hay un montón de tareas que no vas a controlar. Estás en la primera parte, en el primer mes o el segundo mes de obra. Entonces el proyecto te permite imprimir, ¿no? O sea, hacer un listado de tareas que sean desde un comienzo hasta otro. Por ejemplo, suponete que la obra empezaba el 1 de marzo, y yo estaba controlando, no sé, en abril, yo podía decir, bueno, desde el 15 de marzo al 30 de abril. Y entonces me sale el listado de las tareas que empiezan y terminan en un determinado momento. Eso me lo pongo en un par de hojas A4 y me lo llevo a la obra. Y no tengo que andar con ¿se dan cuenta? Es más, yo inclusive, otra de las cosas que se puede también simplificar a la hora del control, es que ¿para qué quiero ver las tareas que ya terminaron? ¿Y para qué quiero ver las tareas que se van a producir dentro de 2 meses? Entonces me llevo nada más que las combinación de los 2 filtros, uno que era tareas incompletas y otro que era tareas de intervalo de fecha, combinando los dos filtros uno se puede llevar en un par de hojitas A4 las tareas que va a controlar sin necesidad de hacer ningún tipo de impresión extraordinaria, haciéndole los filtros. Y también todo lo que se ve en los filtros se puede llevar a un informe. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, llevar a un informe cuáles son las tareas críticas, porque son las tareas que no se pueden atrasar y demás, también lo puedo llevar a un informe, y a que no entienda un proyecto puede mirarlo a través de un informe, o de un gráfico, o de una comparativa. Y otra de las cosas que también hay acá era el tema de tablas, que yo les dije que se podían ver todas estas tablas. Por ejemplo, una de las tablas que vamos a usar más adelante
Bueno, se podría llegar a usar la tabla de programación, en donde ya me aparecen los márgenes, ¿eh? Me aparece ya el margen de mora total, y me aparece aquel que habíamos llamado margen libre, ¿se acuerdan? Que era aquel margen que no tocaba el comienzo temprano de la tarea siguiente, y que también aparece por acá. Y aparecen algunas otras cuestiones que tienen que ver con la programación. Y otra tabla interesante para analizar, que no lo vamos a usar ahora, pero sí más adelante, es la tabla de costos, que una vez que le empecemos a cargar los costos acá, van a ir apareciendo los costos reales, los costos según la variación, si se atrasó, si cambió, o sea, acá hay todo un manejo, que esto lo vamos a ver más adelante, para evaluar costos. Y después también hay una tabla de seguimientos, que también me permite, con la tabla de seguimientos, me permite ir completando el porcentaje que va ocurriendo en la obra. Esta es una columna que la puedo agregar en otra tabla, o la busco en la tabla de seguimiento. Entonces yo voy a la obra, por ejemplo, ¿no? Y digo, bueno, la tarea, y acá tengo las tareas, ¿no? Entonces digo, bueno, la tarea A, por ejemplo, está completa, no sé, a un determinado valor, ¿no? Y entonces, teóricamente, no sé si lo llegan a ver, pero va dando como una rayita interior que va diciendo cuánto se fue completando de esa tarea, ¿no? O supongamos, yo a la tarea le doy vamos a poner, a ver si se ve mejor, el 100%, entonces ven como que la tacha, ya está terminada, ¿sí? O sea, le cambia hasta el color, ¿sí? Y así voy poniendo los porcentajes que van ocurriendo cada vez que yo hago el control. O sea que acá yo estaría viendo, primero tendría la fecha de hoy para saber en qué situación está, obviamente esta fecha va a estar en otro lado, y voy cargando los porcentajes de avance. Esto sería la etapa de control, no ahora, ¿no? O sea, sino cuando ya superé toda esta etapa, empiezo con los controles y veo qué es lo que está pasando con la otra. Este sería una de las tablas que se podría llegar a usar. También acá se puede ver, sí. Te quería preguntar si puedo ver los desvíos. Y puedo ver los desvíos. Sí, ¿se puede ver eso? Sí, depende de qué cosas quieras ver. O sea, cuando se analizan las comparativas entre lo programado y lo real, ahí se pueden ver, ¿no? qué fue lo que está pasando o qué es lo que pasó, y de ahí sacar un desvío. Hay algunas columnas que se pueden programar que no son por default, que son datos que uno puede llegar a programar y que podría llegar a dar, si el interés es un desvío, ver de qué forma se podría hacer. Pero eso se puede comprobar únicamente si yo tengo un programa base con un programa real, ¿no? O sea, para ir viendo qué fue lo que pasó entre programas. ¿Está bien? Claro, bueno, gracias. Bueno, por ejemplo acá, en esta, tocando acá donde dice diagrama de GAN, bueno, yo podría ver el diagrama de red, que es esto que habíamos hecho manualmente. ¿Se acuerdan cuando lo hicimos manualmente que hacíamos unos rectangulitos? Bueno, ese que hicimos de forma manual es el diagrama de red. Acá lo pueden ver. ¿Eh? O sea, si ustedes hicieran y hicimos en clase, podrían comparar si ese diagrama de red es el que teníamos. Por supuesto, acá hay un montón de variantes. En realidad, yo la verdad poca aplicación le doy a este diagrama, casi no lo uso, pero digamos que se pueden poner dentro del rectangulito un montón de datos, ¿no? Que algunos vienen por default y otros se pueden generar. Se puede cambiar la forma, el color, se pueden hacer un montón de cosas que no voy a explicar, porque no lo uso para nada. Después tenemos este GAN de seguimiento, que acá sí, bueno, fíjense cómo yo ya le había dado un avance, entonces me va marcando cuál es el avance que se está produciendo y ya me lo marca también de otra forma, ¿sí? Quería mostrarles algo, bueno, diagrama de GAN, vamos a ver dónde lo puse.
quiero sacar el seguimiento para que era seguimiento, ¿no? Le voy a sacar esto porque no quiero mostrarles algo. Bueno, ahí está. Ahora le saqué los avances que le había mostrado antes, simplemente para mostrarles algo. Yo acá estoy en el diagrama de Gantt de seguimientos, ¿no? Acá. Bueno, acá ven en proyecto, se puede establecer lo que se llama la línea de base, ¿no? Que era lo que decíamos hoy, que recién hablaba con el compañero. Si yo establezco la línea de base, esto hay que hacerlo cuando empieza la obra, no ahora, ¿no? O sea, empieza la obra, entonces la línea de base me va a dejar congelada la programación inicial. Entonces, hay montones de líneas de base, todas estas. ¿Por qué? Porque a medida que pasa la obra, ya la línea de base original se transformó en otra línea de base y así sucesivamente. Entonces, si yo le digo que sí, que quiero tener una línea de base o la primera, entonces aparece esto, ¿ven? O sea, me pone como en negrito, ¿ven? Entonces, si yo esta tarea por alguna razón se atrasó, supongamos que yo esta tarea la moví, quedó ahí, porque cuando fui a controlar pasó esto, entonces ven cómo las tareas se van a mover en los controles que se hagan y la línea de base va a quedar congelada. Entonces esto es lo que me permite ver qué es lo que está pasando respecto de lo programado. Si yo esta, por ejemplo, esta tarea la hubiera puesto ahí, bueno, se está corriendo el programa, porque evidentemente están ocurriendo cosas, y ya me estoy dando cuenta qué cosas están ocurriendo, ¿no? Ya estoy viendo, por ejemplo, en la vista general, que esta tarea, que era la última, ya se atrasó, o sea que el fin acá no ocurrió. Es decir, que el programa lo que permite también es que si yo tengo atrasos y ya corro la tarea, porque evidentemente esta tarea no pudo hacerse en este tiempo y se va a hacer en este, entonces ya automáticamente el programa se corre todo y me da la nueva opción. Y la línea de base lo que hace es eso, deja plasmado, ¿no? Lo que yo programé. Entonces esto me permite luego hacer una comparativa de costos, de tiempo, de un montón de cosas. Porque ¿qué hace? Compara la base con lo que está ocurriendo en real, o sea, lo programado contra lo real. ¿Está bien? Entonces, esa línea de base es importante. ¿Por qué hay tanta línea de base? Bueno, porque uno empieza con una, pero al cabo de un año fue tanta las cosas, cualquier tipo de contacto. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Hay mucho más. Pero vamos por partes, ¿no? O sea, vamos a dejar toda la parte de project hasta acá. Creo que lo inicial no me olvidé nada. Y la semana que viene sí vamos a encarar en la parte de recursos. El Un histograma. comentario, perdón, Gladys. Sí, no, seguramente vieron la parte de configuración inicial del proyecto, pero me pareció, puede ser. Sí, la vimos. Sí. No olvidarse de no cargar absolutamente nada, ni porcentaje de avance, ni nada, ni duración de tareas, ni nada, hasta que esa configuración no esté, pero si los calendarios no estén perfectamente Sí, esto acorde. ya lo vimos, por eso ahora cuando tengamos la clase grabada, revéanla si quieren, la van a poder ver nuevamente y empiecen, valga la redundancia, por el principio. Es decir, empezando con esta parte en donde uno realmente establece cuáles son las condiciones del programa para luego empezar. Por esto que yo les decía que no se puede volver para atrás. Entonces, no hagamos toda la carga sin la configuración inicial, eso es fundamental. O sea, acá nosotros para empezar con el proyecto tenemos primero que hacer la configuración,
y después recién, lo segundo es el calendario, eso es algo importante, lo segundo es el calendario. El calendario se puede bajar y poner, o sea, se pueden hacer muchas cosas con el calendario, pero bueno, lo mínimo minimorum es establecer horario de trabajo de lunes a viernes, 10 horas de trabajo y ponerle los feriados que vayan en el curso de toda la obra. Eso es lo mínimo minimorum que hay que hacer con el calendario. ¿Está bien? Y recién después que tengo el calendario, bueno, dar formatos, si ustedes quieren, y después recién, o sea, no se apuren a cargar las tareas, que el cargo de tareas sea cuando ya tienen formateado medianamente todo, y ahí empiezan luego a cargar las tareas, ¿sí? También otra de las cosas que no sé si la dije, pero la digo, es que cuando la demora, perdón, se puede ver también de otro lado que bueno, a ver si lo puedo, no, por acá lo tenía, diagrama de Gantt. Quería mostrarlo acá. La demora también se puede ver desde acá. Cuando ustedes ponen estilos de barra, diseño, mostrar o ocultar. Fíjense que acá se puede poner la demora, se puede ver la línea de base también, se pueden marcar atrasos, que son cosas para después, que también se pueden hacer desde ese lugar. O sea que si yo le pusiera desde ahí la demora, esperen que lo pongo acá, no me quedó ninguna tarea no crítica, sí, me había quedado, ¿no? Porque tenía el filtro, yo se me quedaban todas tareas críticas, no puede ser. Me quedó en el filtro. Tareas críticas. Tareas activas. Acá. Yo, si aprieto acá y pongo mostrar donde dice demora, me aparece una liñita, ven acá, que sería el margen. Esa sería una manera gráfica también de marcar. Y otra cosa también es que en el diseño yo puedo ver esto relacionado así como lo tengo, o podría sacarle la ligazón, que sería esta. Y esto sería bueno cuando ya empezó la obra, porque cuando empezó la obra ya no necesito ver las dependencias, porque se supone que las dependencias fueron aceptadas en un momento anterior. Entonces acá me quedaría mucho más limpio para no ver, porque cuando son 300 tareas, hay limitas que bajan, que se superponen, que no se ve nada. Entonces es una forma también de cambiarle el aspecto, sobre todo cuando ya no necesito este chequeo. Bien, entonces la semana que viene vamos a seguir con la parte de recursos.